Este es el título de la charla de hoy, habilidades sociales en la preparatoria. Y yo la verdad es que añadiría que en realidad son habilidades sociales para toda la vida. Si hacemos un recuento en la historia hace unos 10, 15, hasta 20 años, hablar sobre habilidades sociales, organizar una charla, desarrollar un taller, la verdad es que no era tan común. ¿Por qué nos preocupamos ahora por hacerlo? Notamos, y ya ahora que de pronto recibo jóvenes de servicio social o me ha tocado compartir proyectos con personas que ya no son de mi generación, ya notamos que tenemos jóvenes sumamente talentosos, competentes en muchos, son con pensamientos estratégicos muy innovadores, disruptivos, podríamos decir, pero que tienen problemas con las habilidades sociales. Las habilidades que pensamos que no tendríamos que tomar clases, hoy entendemos que sí, y no es algo malo, es algo incluso normal, natural. Si pensamos en el mundo en el que se están ustedes desarrollando, que no es para nada el mundo con los esquemas, los sistemas, los proyectos y bueno, lo esperable, la planificación esperable en la vida con la que nosotros crecimos, por ejemplo, los mayores de 35, 40 años. ¿Por qué sí es importante hacer conciencia? Hoy con esta charla, pues no me da para que salgas súper empático, excelente orador, muy bueno trabajando en equipo, con capacidades para integrarte socialmente. Una plática de 1 hora, pues no nos va a dar para que desarrolles esas habilidades. El objetivo de mi charla de hoy es que por lo menos reflexiones, estudiar sobre habilidades sociales, tomar un taller de habilidades sociales, no lo desestimen, les va a servir siempre, no solo en el ámbito de su círculo cercano, sus amigos, su familia, cuando tengan que tomar decisiones para tomar una disciplina universitaria, cuando quieran iniciar un emprendimiento. Si yo les estuviera en un salón ahorita, les diría, ¿alguien se ve dirigiendo un equipo? ¿Cuántas manos no vería yo arriba, no? Alguien se ve compartiendo en un evento social, dirigiendo un discurso, dirigiendo un mensaje, alguien se ve en algún evento, una catástrofe, eh, pensemos natural, alguien se ve procurando, participando en un voluntariado y organizando procesos, alguien se ve consolando a un amigo, consolando a una pareja, ante la pérdida de un familiar, todas estas habilidades y cualidades de las que les voy a hablar algunas, en realidad son como 60 habilidades de las que pudiéramos hablar mucho tiempo. Hoy solamente voy a tocar tres y acaso a partir de esas tres voy a tocar algunos pequeños aspectos de otras. Esta es la razón por la que es importante que consideren habilidades sociales y por lo que vemos que desde la secundaria a la preparatoria, nuestros jóvenes pues consumidos mucho por la ocupación de la escuela, pero también por todo el entorno digital en el que se están moviendo. Es, es muy notorio que el desarrollo de habilidades sociales, el aprendizaje de desarrollos de estas habilidades, pues no está teniendo sus frutos. Los desafíos que enfrenta su generación, si no me equivoco, que oscilan entre los 15 y los 18, 19 años de edad, todavía se consideran adolescentes. La adolescencia se consideraba desde los 10 años hasta los 19 años. Sin embargo, los últimos estudios en neurociencia que nos permite saber cómo está funcionando el cerebro, funciones como la creatividad, la imaginación, la perspectiva, la memoria, todo eso que antes no teníamos acceso, hasta hace unas 4 o 5 décadas empezamos a descubrir y conocer todo esto, cambiaron ya también la división de edades. Hoy hay estudios que dicen que se deja de ser adolescente hasta los 30 años, porque el cerebro, esta máquina extraordinaria de 2 kilos que tienes sobre tus hombros, no se desarrolla sino hasta los 30 años por completo, a veces un poco más en algunos casos. ¿Y qué significa esto? Que todas las cualidades emocionales, cognitivas, ya no solo las motoras, todas las habilidades que hacen que una persona funcione interpersonalmente
con una pareja en el ámbito del amor, que funcione en un equipo, en el ámbito del trabajo, que funcione en una sociedad, en el ámbito político, geopolítico, implica o termina de desarrollarse hasta los 30 años, imagínense. Entonces se encontrarán en un poco tiempo tomando una de sus decisiones más importantes en la vida, que será, por ejemplo, qué, qué profesión estudiar o qué se van a dedicar profesionalmente. Siempre ya hay muchos estudiosos que dicen que es una carga muy pesada para jóvenes cuyo cerebro todavía está en un desarrollo y en un cambio tan dinámico, tan flexible, como para invitarles a tomar a una decisión como esta. Sin embargo, las habilidades de las que te voy a hablar hoy te pueden ayudar mucho. Te voy a hablar de la empatía, te voy a hablar del autoconocimiento y te voy a hablar de la comunicación. ¿No? Aquí no está, discúlpame, se me debió pasar. Pero estas 3 habilidades las voy a tocar muy brevemente. Si tienes dudas, no, por favor, escribe, o deja tus dudas en el chat y las vamos a abordar. Esta diapositiva te muestra un poco los desafíos que enfrentan los jóvenes de tu edad, que en materia de empatía, sobre todo ustedes como una generación que está siendo estudiada por los efectos post-COVID, encontramos que hay fallos en la empatía, encontramos que hay fallos en la regulación emocional, porque hay muchos jóvenes que no tienen control sobre el impulso, tienen un impulso emocional, una reactividad ante de problemas, crisis, incluso por pequeños que sean. Tenemos y notamos que tienen fallos en asertividad, que encuentran difícil hablar sobre lo que no les gusta, sobre lo que consideran injusto. También encontramos que tienen dificultades para integrarse socialmente, que les faltan todavía cualidades o habilidades, no solo conocimientos, sino habilidades para animarse a solucionar un conflicto. Y por supuesto también para Tú expresar. puedes. 2% más. Ahora, la primera habilidad de las que les voy a hablar hoy es el autoconocimiento y me van a decir, oye Carolina, pero el autoconocimiento, autoestima, autovaloración, autoeficacia, autoindagación, es una cuestión que me toca a mí en una forma interna. ¿Cómo puede ser esta una habilidad social? Déjame platicarte que esta es para mí una de las más esenciales de todas las habilidades, porque sin autoestima, sin autovaloración, sin, sin que tú sepas, por ejemplo, qué es la autoeficacia o que no conozcas técnicas de autoindagación, va a ser muy difícil que lideres un equipo, va a ser muy difícil que manifiestes lo que te incomoda, consideras injusto, lo que parece que es correcto, va a ser muy difícil que tengas éxito, por ejemplo, o el éxito esperable en una entrevista de trabajo. Si tú quieres ser emprendedor en el futuro, te gusta la onda de las finanzas, va a ser muy difícil que si no te conoces, leas adecuadamente el contexto que te rodea para que ese emprendimiento sea posible. Entonces me voy a ir uno por uno. La autoestima, me vas a decir, choteadísimo, es el grado en el que te quieres, el grado en el que te estimas. Pero no solo eso, es también el grado en el que tienes esa confianza y esa convicción de que eres digno de ser feliz. No importa si eres morenito, no importa si eres bajo de estatura, no importa si no te gustan tus ojos, no importa cómo seas físicamente, no importa cómo sean tus procesos de aprendizaje, si más o menos efectivos que otros. La autoestima implica que tú tengas esta certeza y esta confianza de ser suficiente, de ser importante, de ser valioso y de ser feliz aunque haya muchos otros factores externos que te indiquen y te digan que no. Y esto yo te lo pongo mañana, de hecho, damos una plática sobre la adicción a las redes sociales, un tema que se nota mucho en las redes sociales, en todas, es el choque de los valores, la afectación psicológica, principalmente en aspectos de autoestima y de autovaloración, porque jóvenes como ustedes que todavía no tienen esta habilidad de autoindagación, que ahorita te la explico, de autovaloración como para ser
eh, gestionar sus conceptos, su autoconcepto, su autovalor, son presa fácil, por así decirlo, siento decirlo, pero en la realidad, de que los factores externos que tú ves en tus redes sociales, en este scroll infinito de estar viendo a la chica guapísima, al muchacho, al del coche, al de la casa, que además tienen tu edad y están en el otro lado del mundo y que a lo mejor te cuentan que partieron de cero y que ni universidad necesitaron y bueno, son súper éxitos. Todos estos aspectos, insisto, perfectamente diseñados por la psicología publicitaria, estamos viendo que favorecen la comparación, que favorecen el cambio de valores y eso me lleva a la autovaloración. La escala de valores que tú tienes significa todo eso a lo que tú le das valor. Es decir, lo que para mí significa el éxito, lo que para mí significa felicidad, lo que para mí significa realización o autorrealización puede ser muy distinta que lo que significa para ti o para tus compañeros o para tus maestros o para tus papás. La escala de valores son todo este conjunto de conceptos que tienen su origen en la cultura familiar en la que tú te desarrollas, cómo te han enseñado a que hay que darle valor. Hay que darle valor a la lealtad, hay que darle valor al respeto, hay que darle valor a la disciplina, hay que darle valor al trabajo duro, la. Esta escala de valores está siendo alterada, afectada por la constante afectación, por el constante scroll de las redes sociales que químicamente alteran tu cerebro. Si puedes, tienes oportunidad, te espero mañana a las 10. Vamos a hablar sobre la química cerebral cuando estamos en las redes sociales. Entonces, autoestima y autovaloración van de la mano, todo esto va de la mano. Espero haber quedado claro sobre la parte de autoestima, la autovaloración pudiera parecer lo mismo, pero no lo es. La autovaloración implica que protejas esa escala de valores, aunque veas en redes sociales, aunque veas al amigo con los tenis nuevos o con la ropa de marca, o aunque veas al compañero que te esté invitando a probar, no sé, sustancias, experiencias o cualquier otra circunstancia que sale de tu escala de valores. ¿De acuerdo? La autoeficacia tiene que ver con el reconocimiento de tus habilidades, de tus competencias y de tus capacidades para lograr algo o para no lograrlo. Es decir, de pronto en alguna conferencia alguien me decía, bueno, es que me siento muy frustrado porque en la pandemia, pues yo tuve un negocio y se vino abajo y la verdad es que era un muy buen negocio y la. La autoeficacia tiene que ver con habilidades relacionadas como la lectura del contexto. La lectura del contexto implica que yo reconozca que soy, dónde estoy, con qué recursos cuento, con qué recursos humanos cuento, es decir, con qué redes de apoyo para alcanzar un objetivo. La autoeficacia me hace entender si o no tengo la habilidad para plantarme y decidir dar un discurso. Si o no tengo las competencias para coordinar un trabajo, para hacer un trabajo en equipo. Si o no conozco mis habilidades para resolver un conflicto que se haya suscitado en mi círculo cercano, entre mis amigos o para involucrarme y ser eficaz dando mi opinión en casa. Esta es la autoeficacia. Cuando nosotros no conocemos a fondo cuál es nuestra capacidad de respuesta ante un desafío, ante una crisis, un problema, ante una emoción que me está dominando en ese momento, porque estoy muy enojado porque algo no salió como yo esperaba, entonces estamos hablando que me falta desarrollar habilidades como esta, incluyendo la lectura del contexto, que es, por ejemplo, la suma de mis circunstancias. Ah, es que siempre tengo mala suerte. Es que esto solamente me pasa a mí. Siempre es conmigo. Ya las traen conmigo, tengo mala suerte, en todo lo que yo me proponga me sale mal, soy. Ya no hace falta que me orine un perro. Cuando tú desconoces cómo leer el contexto, entonces es muy fácil que la emocionalidad de ese momento y la falta de tu autorregulación emocional, pues te ahogue
y que cada vez que tú recuerdes un escenario similar, repitas esa experiencia y tu carga química emocional haga con tu cuerpo lo mismo como si estuvieras viviendo esa experiencia anterior. Puede ser cuando perdiste a un familiar que querías mucho y te dejaste abrumar por el dolor. Puede ser cuando reprobaste un examen. Puede ser cuando en un trabajo en equipo tú hiciste todo y alguien no cumplió y los reprobaron a todos. Puede ser cualquier pequeña crisis, cualquier pequeño desafío. Si tú no eres capaz de leer todas las sumas de circunstancias externas, internas, quién fue, quién participó, cómo debía ocurrir, qué falló, en qué momento, qué pudimos hacer mejor. Esa capacidad de leer las circunstancias y de aceptarlas radicalmente como son y de aceptar qué puedes hacer o no hacer para resolver ese problema, nos habla de tu autoeficacia. Y luego también tengo una que después abordaré con un poco más de detalle, que es la autoindagación. La autoindagación, que es el darse cuenta, para mí la madre de las habilidades blandas es esto, caer en cuenta que careces de algún, careces o tienes demasiado, ¿sabes? Poco o mucho es patológico siempre. O eres demasiado amable, o eres demasiado exigente, o eres poco crítico, o eres poco disciplinado, o eres demasiado generoso, o eres poco autocrítico, o mucho o poco. Si tú no eres capaz de darte cuenta que eres algo de esto, que algo de esto te está fallando, que no eres muy bueno hablando en público, que no eres muy buen líder, pero que eres excelente y extraordinario mediando un conflicto, o eres excelente tolerando la incertidumbre, o eres sumamente empático, o demasiado empático, o poco empático, o que trabajas muy bien con equipos complicados, o no sé, eres muy asertivo. Si tú no eres capaz de darte cuenta qué te falta al nivel personal, entonces tenemos mucho que trabajar ahí, jóvenes. Y se puede. La autoindagación es el primer paso. La autoindagación te invita a que pienses en esos 5 minutos al día. 5 minutos. Ah, es que tuve un mal encuentro con unos compañeros al salir de la universidad. Hubo ahí una situación que me incomodó bastante. Ah, este momento de me sentí incómodo. ¿Por qué me sentí incómodo? Y entonces empiezas a indagar. Pudo ser porque a mí me pasó algo similar, a mí no me defendieron, a mí no me cuidaron, pudo ser porque me pareció que necesitaba ayuda, no reaccioné, no lo sé. La autoindagación no debe durar más de 5 minutos porque si dejas que camine, eso se convierte en rumiación. No te la recomiendo, no funciona. La autoindagación es caer en cuenta que algo pasó ahí al interior tuyo, experimentando o viendo, formando parte de un escenario que tuvo en ti algún resultado. La segunda habilidad es la comunicación y a lo mejor también te sonará muy trillado. No me refiero a la comunicación solamente de este esquemita que siempre nos enseñan, el que manda el mensaje y el que recibe el mensaje. No, no. Voy a dar por sentado que eso ya lo entendemos todos. La comunicación, desde mi punto de vista, bueno, tiene muchas aristas, pero hoy solamente te voy a hablar de tres por economía del tiempo, que pues la activa, la asertiva y la verbal. Pero ligada al autoconocimiento, la comunicación también es interna. eh, en autoindagación o en autoestima. Pregúntate con toda la honestidad que puedes tener contigo mismo cuando llegues a tu casa o mañana por la mañana cuando te estés arreglando y estés contigo frente al espejo, ¿qué es lo primero que te dices? ¿Cómo hablas contigo? ¿Cómo te diriges a ti? Yo estoy preocupadísima por la cantidad de violencia
eh, el lenguaje más violento que yo he experimentado, o al menos que he tenido oportunidad de revisar con chicos de su edad, es justamente la violencia más peligrosa es la violencia interna. ¿Cómo estoy gordo? Mira, estoy muy fea, nadie me quiere, ¿quién te va a querer así? Mira qué cabello, si tuviera así, si tuviera asá, si tuviera mejor ropa, es que soy tonto, es que estás bien. Yo no sé cómo se hablen, pero lo primero que les puedo yo aconsejar es que ni de broma, jóvenes, sean duros con ustedes mismos, ni de broma. Si supieran todo el entramado químico, neurológico que ocurre cuando ustedes se hablan a sí mismos con este grado de violencia, aunque sea de broma, el cerebro no distingue si lo que está recibiendo es cierto o no es cierto. Simplemente ejecuta. eh, Hay un experimento que se realizó, fue de los primeros, hace 2 décadas aproximadamente. Se puso un aparato para estudiar las frecuencias cerebrales y las áreas del cerebro que se accionaban. Pusieron frente a la persona un jarrón y le pidieron que observara el jarrón. Observó el jarrón y notaron, hicieron sus registros de las zonas del cerebro que se activaban viendo el jarrón. Después retiran el jarrón, le vendan los ojos a la persona y le piden que recuerde el mismo jarrón que acababa de observar recientemente. El resultado de ese estudio fue que las mismas zonas del cerebro que se activaban cuando se estaba observando, se activaban también cuando las estaba recordando. Entonces, si tú tuviste una mala experiencia, te sentiste humillado, te sentiste derrotado, te sentiste deprimido, tuviste una crisis de ansiedad, te sentiste inadecuado, incapaz, pensaste que debiste reaccionar a una situación de una manera y no lo pudiste hacer y te estás castigando por eso, déjame decirte que estás castigando también a tu cerebro, porque tu cerebro no distingue si eso que tú estás recordando y rumiando está ocurriendo de verdad o no. Y cuando esto ocurre con mucha frecuencia, tus neuronas, que tienen unas dendritas bien simpáticas, van haciendo una relación a largo plazo. ¿Por qué no te has preguntado, es más fácil recordar con más emocionalidad los efectos o las experiencias pasadas negativas que las positivas, por ejemplo? Pues ahí está la respuesta. Entonces, bajo ninguna circunstancia, ni de broma, te trates mal a ti mismo, ¿de acuerdo? Ahora bien, la comunicación es activa. Esto significa que implica mucho más que hablar y mucho más que oír. Debes de considerar que en una comunicación también debes de ser un excelente escucha. Debes de ser asertivo. ¿Qué significa la asertividad? La asertividad significa que puedes expresar opiniones, necesidades, desacuerdos, injusticias de manera directa y de manera respetuosa. ¿De acuerdo? Muchos de ustedes a la edad es muy probable que no tengan o no se sientan con los recursos para levantar la mano y manifestar lo que consideran que está mal. Mucho de esto también es por una carencia de lenguaje. La carencia de lenguaje proviene de que ustedes ya son una generación que no ha leído mucho, ojalá que me equivoque, pero en el grueso de la generación ya es difícil que lean textos largos, ya es difícil em, que el lenguaje que antes considerábamos básico, de hecho hay estudios probadísimos que ha disminuido la cantidad de palabras que dominan en al menos 2 generaciones, ¿no? De hecho, también hay estudios que demuestran que si antes, cada década, se registraba un aumento en la inteligencia de 3 puntos, en este siglo, en esta generación, ya no hay un avance, sino que hay un retroceso. Entonces, mucho cuidado con la forma en la que alimentan su cerebro, ¿de acuerdo? Volviendo un poco a la comunicación activa, además de oír, debes de estar.
debes de tener una atención plena, debes de suspender el juicio por sobre el otro con el que estás dialogando. Debes de aprender a hacer preguntas, buenas preguntas. Las buenas preguntas únicamente van a surgir cuando estás escuchando verdaderamente, cuando estás ahí para esa persona, y estar ahí significa sin pantalla, sin teléfono, sin interrupciones. Cuando tu persona completa, tu cerebro y tu emoción, y ya vamos a ver la siguiente em, habilidad emocional, está involucrada en la escucha. Y entonces, ya que hiciste buenas preguntas, ya que indagaste sobre el asunto, entonces vas a poder devolver tus comentarios y vas a poder hacer el famoso feedback para verificar que lo que tú transmitiste y lo que tú escuchaste ha sido bien comprendido. ¿De acuerdo? Entonces, hay un tema con la edad en la que ustedes están, y es que notamos que en la intención de ser asertivo, y yo lo he visto en algunos momentos, que manifiestan y dicen: "No me gusta, no estoy de acuerdo, no me parece correcto". Entramos después a otra habilidad social que no vamos a abordar hoy, pero te la voy a mencionar, que es, por ejemplo, okey, de acuerdo, no estás de acuerdo, no te gusta, te parece injusto, ¿qué propones? ¿Cómo lo resolvemos? Y entonces viene la mediación o la solución de conflictos. Aquí es donde se me atora. Hay un cierre total, un bloqueo completo, porque no hay una capacidad de negociación, porque no hay una lectura del contexto que me permita entender por qué el otro está haciendo lo que está haciendo, diciendo lo que está diciendo, desde dónde me lo está transmitiendo. Como soy incapaz más que de identificar lo que a mí no me gusta, lo que me incomoda, lo que no me resulta eficiente, pues entonces ya lo manifesté y entonces hay un bloqueo en la negociación siguiente. Esto, jóvenes, si algún día se ven ustedes como líderes, que todos lo somos en algún modo, incluso los más tímidos, incluso los más, pues sí, que no son muy sociables, todos en algún momento ejercemos influencia sobre otros. Este es el verdadero liderazgo, el grado de influencia para conseguir que otros colaboren conmigo en lo que sea, ¿no? Para irme de fiesta, para hacer un trabajo, para convencer a otra persona sobre algo, para manifestarnos por algo que no nos gusta, para compartir en un voluntariado, para hacernos sensibles con respecto a una causa social. Esto es el liderazgo, la influencia que yo ejerzo sobre eso, para ser una persona con esta influencia positiva, espero. Es importante ser asertivos, es importante comunicar activamente, y es importante también, finalmente, dominar la comunicación verbal. Y me refiero a la comunicación verbal nada más, porque voy a tocar por encima que esta comunicación verbal tiene muchas otras aristas. Hay estudios que muestran que de toda la comunicación que puede compartir una persona, la verbal solamente es del 25%. La otra es la no verbal, se divide entre muchas otras, ¿no? Que es la gestual, la emocional, la corporal, incluso la presencia física. Pero la verbal me pareció muy importante abordarla aquí, porque estás en la edad precisa para corregir algo que ya estamos viendo que es un problema en el nivel universitario. La comunicación verbal me habla sobre la estructura mental o la estructura de pensamiento que tú posees. La comunicación verbal también me habla sobre la capacidad de adaptabilidad que tú tienes de comunicarte con un adulto mayor, con una persona con discapacidad, con un compañero que está pasando por una crisis, con un profesor, no lo sé, o con un público más grande. Notamos que les es difícil, también en razón de la edad en la que ustedes cursan, donde todavía su cerebro, justamente en este instante, pasa por cambios muy acelerados, cambios que en generaciones como la mía o la que nos preceden, se notaban hasta en 5 o 10 años, ustedes los están viviendo al año o a los 2 años.
comprendo, se comprende y se entiende, y habrá también los profesores que tenemos que entender que el cerebro de ustedes no funciona ni funcionará de la misma forma, ni aprenderá de la misma forma como nosotros lo hicimos. Pero te anticipo que tengan cuidado, porque como estos cambios son tan acelerados, y no me refiero solamente en las cuestiones tecnológicas, si tú lo ves con calma, la tecnología es una parte. Maravilloso. Prefiero que les enseñemos a navegar en la tecnología con responsabilidad y con autorregulación y con mucho cuidado a prohibírselas, ¿no? Porque esto es parte de su realidad. Pero este mismo fenómeno se ve en el nivel político, cuando ya seas un ciudadano y participes, cuando tú te involucres ya en aspectos laborales, ya sea como estudiante en una parte no necesariamente relacionada a tu disciplina de estudio, que muchos tienen experiencias laborales así, estarás dentro de un equipo de trabajo y tratarás con personas que generacionalmente no ven el mundo como lo ves tú. ¿Por qué es importante dominar este 25% de comunicación verbal? Porque si tú disciplinas a tu cerebro en la forma en la que piensa, en la forma en la que planifica, todo el resto de la comunicación te ayudará a ser más congruente, más coherente y más eficiente. Aquí sí te voy a dar un tip, y el tip es que hagas apuntes. Nosotros ya de pronto ya no hacemos apuntes, ya todos en el teléfono, sacamos la foto, compartimos, y sin embargo le estás privando a tu cerebro de la oportunidad de hacer estas conexiones neuronales cada vez que sacas una flechita, cada vez que usas un color, cada vez que bajas una imagen y relacionas la imagen, y después ves un tutorial y ves el proceso. Un conocimiento se asienta mejor en la memoria a mediano y largo plazo cuando está relacionada de muchas formas, ¿no? Y la primera de ellas que yo recomiendo en tu edad escolar es que la comunicación escrita, la gráfica tiene que formar parte de tus rutinas. ¿Por qué? Porque cuando tú vas al futuro, vamos a adelantarnos un poco más, y te presenten un problema o se te presenta un problema en ese momento, si has tenido la disciplina de escribir y has tenido la disciplina de leer y has tenido después la disciplina de explicar lo que has leído, lo que has aprendido y de evaluar y de verbalizar las cosas, de organizar tus palabras, de organizar los conceptos, de comprender los conceptos, de darles una imagen, no sé, todo esto que implica la comunicación verbal. En el momento en el que tú estés frente a una crisis, tu cerebro te va a ayudar muchísimo porque vas a poder identificar de dónde surge el problema, con quién lo vas a abordar primero, cómo lo vas a desmenuzar, cómo vas a abordar con cada uno de manera asertiva, de manera empática, de manera activa. Es importantísimo, la verdad es que el tema de la comunicación es muy amplio, pero bueno, espero haber abordado estas tres. Y por supuesto, las muy básicas, ¿no? Que acompañan la comunicación, que es tu tono de voz, que es el ritmo de tu voz, que es el fraseo. Si puedes, métete a clases de oratoria, métete a clases de locución, aprende las técnicas, porque hoy sí es aprendido y no es de que, ay, él nació con talento para hablar. No, 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 todas estas habilidades se pueden aprender, todas. Si ya las posees, domínalas, púlelas. Siempre están, en cuanto a habilidades sociales, siempre hay nueva información y siempre hay una actualización constante. Y la última habilidad social de la que quise hablarte hoy en esta charla tiene que ver con la empatía. También forma parte de la inteligencia intrapersonal. Creo que debí empezar por ahí. Brevemente, vamos a hacer un apartado. Howard Gardner escribió hace 50 años un libro maravilloso sobre la teoría de las inteligencias múltiples. Y entre diversas inteligencias, la inteligencia matemática, la inteligencia espacial, la inteligencia musical, la inteligencia em, textual, bueno, literaria, la inteligencia literaria,
están dos tipos de inteligencia, que es la inteligencia intrapersonal y la inteligencia interpersonal. De entre estas dos, la empatía tiene que ver con la inteligencia intrapersonal, que significa cómo, soy capaz de relacionarme conmigo y luego con otros. Vimos, la última es la empatía, ¿no? Para que nosotros podamos tener una empatía refinada, tenemos que volvernos mejores en escuchar y en observar con detenimiento a los demás y a sus sentimientos. Yo en mi diapositiva les puse ahí que había 3 tipos de empatía, es la empatía, cognitiva, la emocional y la compasiva. Y podría decirse que se trata de la misma empatía, pero en 3 fases distintas. La empatía cognitiva tiene que ver con el reconocimiento emocional, es decir, que tengamos la capacidad de observar y determinar con precisión la emoción que está sintiendo el otro, casi como si se lo pusieras aquí en la frente. Está triste, está ansioso, está enojado, está preocupado, está angustiado, está feliz, ¿de acuerdo? Y ser capaz de nombrar esa emoción. Nombrarla justamente por la claridad por la que se observa. Entonces, esta es la primera etapa de la empatía. La empatía cognitiva nos permite, por ejemplo, identificar cuando una persona, cuando un compañero está muy abrumado, a lo mejor por la carga de su trabajo, de sus estudios, y esta emoción o este sentimiento de abrumación está notoriamente afectando su estabilidad o su bienestar. La segunda etapa, que había yo denominado como empatía emocional, podría ser la segunda etapa de la empatía. Después de la empatía cognitiva, tendría que ser esa resonancia emocional. La resonancia emocional implica no solo identificar la emoción del otro, sino además participar emocionalmente de él. Por ejemplo, si al salir de la escuela o en un momento en la escuela tú identificas que hay un compañero al que le están haciendo bullying y tú te sientes incómodo por eso, entonces estás resonando con lo que estás observando, ¿de acuerdo? Eh, Resonar y sentir en el cuerpo lo que otros están experimentando nos habla de que estamos reflejando nosotros esa emoción, ¿de acuerdo? Y como la estamos reflejando, somos capaces de comunicar con claridad cómo se siente esa otra persona, ¿de acuerdo? Y la tercera parte de la empatía, la que yo habría denominado empatía compasiva, es que cuando tú observas esa emoción, no solo observes, sino que actúes. Pero debemos de tener mucho cuidado con este nivel de empatía, que es el de la estabilidad emocional. Una vez que tú ya identificaste la emoción, ya empatizas con la persona que está pasando por alguna situación, puede ser positiva o negativa, tengas la estabilidad mental y emocional, de ahí la importancia del autoconocimiento, para no ahogarte en las emociones de los otros. No sé si me explico. Que en el proceso tú tengas la capacidad de observar con cuidado, de escuchar con cuidado y de intervenir si es necesario, si es posible, con cuidado. Hay en psicología lo que se denominan las personas altamente sensibles. Si tú eres una persona altamente sensible, es muy posible que solamente te quedes en la resonancia emocional y que lamentes mucho y llores, y no puedes hacer más, porque has perdido y te has ahogado en la emoción del otro. En estos casos es muy difícil que tú puedas ayudar a una persona en una crisis, en una situación complicada, a lo mucho le podrás acompañar. Sin embargo, insisto, debemos de tener mucho cuidado, ¿no? La estabilidad emocional te permite que además de sentir la emoción del otro, tú mismo puedas sentir tu respuesta ante esa emoción y la puedas validar, la puedas justificar, puedas entender si es razonable o no, si está justificada o no, puedas determinar si es natural
que la persona se sienta así y también puedas determinar si esa conducta o ese sentimiento es esperable o no, conforme a las circunstancias. Entonces, se requiere de ti que seas paciente, que muestres interés, que tengas curiosidad, que sepas hacer buenas preguntas, que sepas mantener la tranquilidad, por supuesto, que sepas compartir y dialogar con la persona mientras te está comentando lo que está ocurriendo, sin dejar de centrarte en mejorar la interpretación de esa emoción difícil para poderle ayudar a superar. Evaluar, no juzgar, no corregir, no, más bien no debes de evaluar, no debes de juzgar y no debes de corregir. No es nuestro papel al ser empáticos. Fíjense, hay una gran diferencia entre la simpatía y la empatía, porque ser empático significa que yo puedo entender lo que te está pasando, puedo entender por qué dices lo que dices, por qué haces lo que haces, sin por eso tener que estar de acuerdo en lo que dices y en lo que haces. ¿De acuerdo? Entonces, si tienen alguna pregunta, pueden empezar a hacer. Adelante. Allí va a pasar mi otra diapositiva. Bueno, voy a compartir brevemente. No, ya no lo voy a compartir. ¿Habrás alcanzado a ver la última diapositiva? Sí, la voy a compartir. Nada más para que la veas. La voy a compartir brevemente. Y es esta. Darse cuenta. Y hablo de una cosa que se llama egocentrismo adolescente, que con mucha frecuencia pues, se interpreta como algo malo, ¿no? De hecho, se piensa que la edad menos empática es justo el del adolescente, y además dicen que no ser empáticos o ser egocentristas es un rasgo de la personalidad. Y la verdad es que no, jóvenes, la empatía se aprende, se practica, se puede deteriorar si no se cultiva. Eh, el, el hecho de que no, de que un adolescente sea percibido así, no es porque sea menos empático, es porque, ya te lo expliqué hace ratito, químicamente tu cerebro es más inestable. Como es más inestable, dependes mucho del contexto y si el contexto es impredecible, tienes la tendencia natural de ser más reactivo, de ser esto dependiente del contexto y por tanto de ser muy sensible a la presión social o al qué dirán, conceptos de esta naturaleza. Esta última diapositiva que te presenté donde dice darse cuenta, yo apelo mucho a este proceso de autoindagación que te invité a hacer al inicio. ¿Cómo me ven? ¿Qué piensan de mí? ¿Qué siento yo? Puede ser también egocentrismo, pero es un egocentrismo útil, positivo. Aprovéchalo. Eh, en cualquier circunstancia que te llame la atención tratar, que tú consideres y digas, sí, sí, yo soy muy iracundo, sí, sí, yo tengo esta tendencia, me siento muy molesto cuando pasa esto, me siento cuando me insisten, cuando me piden que me quite la música todo el tiempo, no me gusta, me incomoda. Si hay circunstancias que te resultan así de incómodas, de molestas, de malas, vamos a empezar. Yo te invito a que empecemos con estas 3 habilidades de las que te hablé hoy, que por encimita abordamos algunas más, que son el autoconocimiento, la comunicación y la empatía. Documéntate, hay mucho que aprender. Hoy ustedes tienen al alcance una cantidad de conocimiento extraordinaria. Ayúdate cambiando en tu algoritmo de redes sociales y busca contenido más útil, más sano, que te ayude a involucrarte y aprender un poco más sobre cómo estás funcionando, cómo funciona tu cerebro, comprendas por qué reaccionas como reaccionas, por qué las personas te perciben como te perciben y establecer estrategias para poderte regular, porque la realidad es que el mundo no va a cambiar. Siempre yo tengo una pequeña con autismo y mi pelea en la escuela es siempre decirle: El mundo no va a cambiar, y la forma en la que tú ves el mundo yo no lo voy a cambiar". Luego, entonces, quien se tiene
que hacer de recursos para entender el mundo y adaptarse a él eres tú. Lo mismo ocurre en la edad de la adolescencia, en la que tienes además un instrumento cerebral extraordinario, capaz de tener ideas, creatividad, ¿qué diría yo? El día de mañana vamos a hablar sobre el tema de adicción a las redes sociales y a los dispositivos. Muy interesante que conozcan cómo está funcionando su cabeza y, y- y lo maravilloso que puede ser a esta edad. Si tienes alguna duda, externamela, por favor. Alguna vez tendremos oportunidad de platicarte de nuevas habilidades sociales. Podremos hablar de liderazgo, de asertividad con más detalle, de regulación emocional, de trabajo en equipo, de resiliencia, que es importantísima, de aspectos para hablar o dialogar en público o en equipos cortos, de la lectura del contexto del que ya te hablé antes, de tu control de impulsos, no lo sé, la responsabilidad es muchísima, muchísimas que podríamos abordar. TUEMEX. Administración 2025-2029.